Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Luffy y junto a mi esposo Nelson Gallito nos encontramos sirviendo al Señor tiempo completo en Entre Ríos. Y ya hace un año que estamos trabajando en una localidad cerquita de aquí de Paraná, que se encuentra a unos 20 kilómetros. Allí hemos comenzado una obra de cero. Estuvimos analizando ese lugar durante un tiempo, también estuvimos orando y pidiendo la guía de nuestro Padre Celestial, si es que Él en realidad nos necesitaba y nos quería en ese lugar. Y realmente fue increíble ver cómo Dios nos fue preparando durante todo este tiempo para ubicarnos, para ponernos, para equiparnos ahí en ese lugar, allí en Colonia Avellaneda. Queremos invitarlos que nos busquen y conozcan un poco de lo que se está haciendo allí en Colonia Avellaneda a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como Conexión Colonia Avellaneda. Con tu like y con tu me gusta estás ayudando en la obra allí en Colonia Avellaneda. Y bueno, quiero agradecerles a mis hermanas de Confe en Buenos Aires. Gracias por esta invitación. Algo distinto, ¿no? A través de lo que es esta pandemia que estamos atravesando. Pero es un gusto y es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra. Este tiempo donde el Señor ha ido preparando y ha ido poniendo en mi corazón el mensaje a transmitirles. Bueno, antes que nada quiero dejarles una promesa a mis hermanas de Confe, ¿no? Que se encuentra en Jeremías 1:19. Y dice, para ustedes mis hermanas de Confe, el Señor dice, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Bueno, y el tema que nos ha tocado, el tema que me ha tocado es, me llamó, me equipó, me envió y me puso. Y las citas que vamos a compartir son Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 8. Dice lo siguiente, vino a mí, pues, palabra de Jehová, diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y en Isaías, en el capítulo 41, versículo 9 y 10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y analizando estos versículos y pensando un poquito en esto que me sugirieron, de que me llamó, me equipó, me envió y me puso. Pensaba realmente qué es el llamado de Dios. Y a través de lo que he podido acompañar a mi esposo a distintos lugares que hemos estado recorriendo, llevando su palabra, transmitiendo su mensaje, hemos podido conocer personas que han dicho sentir el llamado de Dios y han corrido hacia un lugar, hacia una parte donde ellos creen que Dios los ha puesto. Y ellos han pensado esto porque o estuvieron estudiando cierto tiempo en algún lugar la palabra, o porque estuvieron en contacto durante mucho tiempo con alguna persona que estaba realizando alguna obra en los caminos del Señor que a ellos les gustaba. Entonces ellos sentían que Dios los había llamado a realizar tal o cual tarea. Pero después con el tiempo ellos han ido viendo que esto se transformó en sus vidas un caos. Todo se transformó una tragedia. Cayeron al costado del camino, no pudieron levantarse, comenzaron a vivir vidas amargadas, comenzaron a tener ciclos en donde comenzaban cosas y no las podían terminar. Y todo esto es porque ellos decían haber escuchado el llamado de Dios.
¿Sabes que un día nos llamó Dios a cada una de nosotras? Y sigue llamando al día de hoy. Y ese es un llamado de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, un día cada una de nosotras fuimos llamados al sacrificio, a renunciar a aquellas cosas que no eran buenas para nuestra vida. Fuimos llamadas a la obediencia, a la consagración, a vivir una vida en santidad. Y en esta esfera es que nos toca averiguar con el Señor de la mies en qué lugar es el que Él nos necesita o a dónde es que Él nos va a poner. Pero para esto necesitamos un tiempo de oración en el lugar secreto con Dios. Pero ¿sabes qué? Un día también vamos a ser llamadas a rendir cuentas delante del trono de Dios en el tribunal de Cristo. El Dios soberano es el que te llama, es el que te capacita, es el que te envía. Él es el que manda a su servidor y le señala la tarea a realizar. Y hoy quiero mostrarte a través de las Escrituras algunos personajes que fueron llamados por el Señor a cumplir una obra específica. Y primeramente quiero hablarte de Abraham. La vida de Abraham y la historia de Abraham la vas a encontrar en Génesis, el capítulo 12. Un día, el Dios de gloria se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, quiero que te vayas de tu tierra, que dejes a tus parientes y que vayas al lugar que yo te voy a mostrar. Dicen las Escrituras, si vos lees la historia de Abraham, que Abraham era riquísimo. O sea, no era un hombre rico, era un hombre riquísimo, porque él tenía muchísimos ganados, tenía oro y tenía plata. Y según las Escrituras, Abraham tendría aproximadamente unos 75 años cuando Dios lo llamó y él no tenía hijos. Para Abraham habría sido más fácil decir: Señor, a esta edad me venís a llamar, déjame que disfrute mi jubilación, por así decir, lo poco que me queda de vida, que disfrute todo lo que he trabajado este tiempo. Pero ¿sabes qué? Abraham obedeció a Dios. Seguramente no habrá sido fácil obedecer al llamado de Dios, porque Abraham tenía que dejar una vida de confort, una vida sofisticada, para ir a un lugar, a una tierra que él no conocía y seguramente él tendría que comenzar prácticamente de cero. Con todo esto, este siervo Abraham emprendió su viaje a lo desconocido. En fe y confiando en las promesas de Dios, arrancó el viaje Abraham. ¿Y sabes qué? El camino de Abraham no fue fácil y su fe fue puesta a prueba muchas veces. Tuvo problemas familiares con su padre. En Egipto pasó hambre. Fue maltratado a causa de la belleza de su esposa. Abraham tuvo contiendas con su hermano Lot, pero llegó en un momento donde Dios lo bendice a Abraham, y le da lo que él tanto ansiaba: un hijo con su esposa Sara. Y en este momento es donde la fe de Abraham fue puesta a prueba en lo máximo. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Así todo Abraham le creyó siempre a Dios. Se habrá hecho bien la tarea este siervo, que fue llamado amigo de Dios. A Abraham se lo conoció como el padre de naciones y se llevó el mejor título, el título supremo, un título que no se consigue en la mejor universidad o en el mejor instituto bíblico, sino en la universidad de la vida y en su diario caminar con Dios. Al día de hoy conocemos a Abraham como el padre de la fe. Es un hermoso ejemplo el que nos deja Abraham de responder al llamado de Dios. Pero quiero mencionarte también a Moisés. Moisés es el ejemplo más claro y el ejemplo perfecto de cómo Dios te llama, de cómo Dios te equipa, de cómo Dios te envía y de cómo Dios te pone. Moisés nace en un momento crítico del pueblo hebreo en Egipto. El pueblo hebreo era hostigado,
era castigado por los egipcios. Moisés, en una circunstancia especial de su nacimiento, es adoptado por la hija de Faraón. O sea que pasó a ser un príncipe Moisés en Egipto. Seguramente la crianza de Moisés en palacio fue la de un niño y la de un joven de la realeza. Allí en Egipto, en palacio, fue un tiempo de preparación para Moisés en lo intelectual. Porque más adelante Moisés va a tener que enfrentar en ese mismo terreno a Faraón. Podríamos decir que Egipto fue la escuela para poder enfrentar Moisés al mundo. Allí Moisés aprendió a leer, aprendió matemáticas. Dice la palabra que Moisés fue poderoso en obras y en palabras. En palabras, aquel que más adelante le va a decir a Dios que no tenía facilidad de palabras. Y estoy segura que seguramente allí Moisés también estudió algo de política, porque él debía negociar y relacionarse con los gobernadores y los faraones de esa época. Con semejante currículum que tenía Moisés, podríamos decir que Moisés estaba preparado para enfrentar la misión de su vida, o el trabajo que le propusiera. Pero en un momento su vida hace un giro inesperado. Y sucede un hecho feo en su vida en lo cual él debe de huir de Egipto y huye hacia el desierto. Allí en el desierto, Moisés tiene la gran experiencia de su vida. Él tiene un encuentro con Dios. Dios lo llama a Moisés y él debe responder a ese llamado. ¿Cuántos hombres, grandes hombres de Dios, tuvieron esa experiencia en el desierto? Elías, Juan el Bautista, Pablo, cada una de nosotras también hemos pasado por el desierto y hemos tenido ese encuentro con Dios. En el desierto Dios forma y moldea el carácter de Moisés. Ya Moisés en el desierto no tiene la mentalidad de un grande, pero un carácter débil no iba a funcionar para la tarea que Dios tenía encomendada para Moisés. Dios debía balancear estas cosas en la vida de Moisés. En el desierto Moisés aprendió a ser nadie y a depender solamente y únicamente de Dios. En el desierto Moisés adquiere la fe y la santidad que él necesitaba en su vida. Pero Dios le da una misión a Moisés. Le dice que debe enfrentarse a Faraón y sacar al pueblo de la esclavitud. Pero ¿sabes qué? Dios no lo manda con las manos vacías. Allí en el desierto, Dios equipa a Moisés. Por así decir, le da el material que Moisés necesita para poder enfrentar a Faraón y a todo lo que se le presentaría de aquí en más. Dios pone en su mano una vara, un cayado de pastor. Con esa vara, Moisés no solamente va a enfrentar a Faraón demostrando el poder de Dios, sino que con esa misma vara él va a abrir el mar Rojo, golpearía la peña para sacar agua viva, y con esa misma vara Moisés controlaría a Amalek, que fue el enemigo del pueblo hebreo. Pero allí también en el desierto Dios preparó la boca de Moisés. Moisés, el poderoso en palabras, como dijimos hace un instante, le dice a Dios: Dios, pero yo no soy fácil de palabra. A lo cual Dios le responde: momentito, Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? Yo, le dice Dios a Moisés, estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y en esa zarza donde Dios se le presenta y lo llama a Moisés, le da la promesa a Moisés de estar siempre con él. Y una vez que Dios lo preparó y lo equipó, Dios lo envía a enfrentar a Faraón y lo pone como líder del pueblo hebreo. Después que salió de Egipto, Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, tuvo la Pascua, tuvo el Éxodo, el pacto con Dios, la entrega de las tablas de la ley, la construcción del tabernáculo, la nube de fuego, la nube y el fuego de gloria, o sea, la presencia y la dirección de Dios
en todo tiempo. El estímulo de Moisés estaba en el hecho mismo de que Dios lo había llamado, Dios lo había equipado, Dios lo había enviado y Dios lo había puesto en el lugar a donde Él lo necesitaba para su obra. Y dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la princesa, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. A Moisés se lo conoció como el profeta, como el sacerdote, como el rey, como varón de Dios. Hermoso ejemplo el de nuestro Moisés. Y seguimos avanzando y quiero contarte algo de Jeremías. Jeremías es un profeta en lo cual en lo particular yo admiro mucho y me he sentido identificada con él en algún momento de mi vida. Y sabes que la tarea de Jeremías no fue nada fácil. Dios ya lo tenía preparado a Jeremías en su agenda. Dios llama a Jeremías y Jeremías le responde y le dice: pero Señor, yo soy demasiado joven, o soy un niño, dice Jeremías, para emprender esta tarea. Seguramente es porque él era muy joven. Él se sentía que era muy joven para lo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios le dice: Jeremías, a todo lo que yo te envíe irás. Y vas a decir todo lo que yo te diga. Ah, Jeremías, le dice el Señor, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Y no digas, Jeremías, que eres un niño. ¿Sabes por qué? Y Dios le dice a Jeremías: porque serás columna de hierro y ciudad fortificada. Dios extiende su mano y toca la boca de Jeremías. Y Dios le da un mensaje nada grato para el ser humano. Porque Dios le dice a Jeremías: Jeremías, te pondré para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar. 4 términos destructivos. Pero también, Jeremías, te voy a poner para edificar y para plantar. 2 términos constructivos. Realmente la tarea que Dios le encomienda a Jeremías no es nada fácil. Realmente Jeremías necesitaba la presencia de Dios en su vida para poder cumplir con tremenda tarea. El mensaje de Jeremías no era un mensaje de amor. Su mensaje era un mensaje de destrucción. Pero Jeremías se aferra a la promesa de que Dios iba a estar a su lado. A diferencia de Abraham y de Moisés, Jeremías fue llamado a profetizar desastre, destrucción, a los pueblos rebeldes que le daban la espalda a Dios. Y a diferencia de Abraham y de Moisés, a Jeremías se lo conoció como el sacerdote, como el profeta de lágrimas. La primera vez que a mí me hablaron de Jeremías, el título que me dieron fue El profeta lloró. Jeremías, profeta de lágrimas, varón de dolores. Las lamentaciones de Jeremías son la expresión de un corazón adolorido y que sufre. Jeremías amaba al pueblo, pero Dios le impuso esta ardua tarea. Esta tarea era solo para valientes. Había que tener carácter para profetizar tremendas cosas. Esto no era para débiles, y lo suyo exigía fe, fuerza y dominio propio. Aferrado a la promesa de parte de Dios, de que Él estaría siempre para guardarlo, defenderlo y librarlo de sus enemigos, es que Jeremías responde al llamado de Dios y se ubica en el lugar que Dios le pone. Y por último quiero hablarte de Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso creció en un ambiente liberal, griego. Allí en ese lugar Pablo fue preparado en distintos idiomas. Dice que Pablo sabía arameo, griego y hebreo, y posiblemente otros idiomas más. Podríamos decir que Pablo era un políglota. Esto le serviría más adelante a Pablo para transmitir el mensaje de Dios a toda clase social y a toda raza. Antes de tener el encuentro con Dios, Saulo, porque Dios después le cambia el nombre,
fue una persona intolerante a los cristianos. Saulo los perseguía, los mataba, y en la cúspide de su carrera, por así decir, Dios lo llama. Y si leemos sobre la vida de Pablo, podemos ver que su conversión fue casi instantánea y un poco dramática. Y como a todos, Dios escoge a Pablo desde antes de nacer. Pablo fue un instrumento escogido y Dios le da una tarea. Lo pone por ministro y testigo de las cosas que ha visto. Lo manda a abrir los ojos de los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La preparación en el servicio a Pablo, según los historiadores, dicen que le llevó 10 años más o menos. En su etapa de preparación tuvo que ajustar muchas cosas en su vida Pablo. Tuvo que cambiar su manera de pensar y él buscó un guía, una ayuda, que fue Bernabé. Bernabé lo guió y lo ayudó en las cosas, en los caminos del Señor. Pablo trabajó con sus manos para el sustento. Él recibió ofrenda de los Filipos. En su andar en Cristo fue 3 veces preso. Y estando en la cárcel, cierta vez alguien lo describió a Pablo como el águila encadenada, pero prestando servicio para fruto eterno. La pluma del apóstol Pablo nos dejó una rica herencia con las epístolas carcelarias de Éfeso, Filipenses y Colosenses, y una gran joya, la carta de Filemón. Y tesoros sin precio son las epístolas pastorales a Timoteo. Y Pablo se hizo llamar el más pequeño de todos los santos. Al día de hoy se lo conoce a Pablo como el apóstol de los gentiles. Cada uno de estos hombres tuvo un llamado y una preparación diferente. Cada uno fue un vehículo de comunicación de Dios con su pueblo. Pero ellos tuvieron algo en común, que fue el trato íntimo con Dios. Cuando Dios habló a sus corazones, Él los preparó, Él los equipó, Él los envió y Él los puso en el lugar que los necesitaba. Ellos fueron hombres con debilidades, con fracasos, con dudas, como vos, como yo. Pero se reafirmaron con fe en su Señor. El llamado de cada uno de ellos es un ejemplo para nosotros en estos tiempos. Ellos transcurrieron en distintas épocas, fueron distintos en educación, también tuvieron distintos antecedentes y entornos familiares, pero cada uno de ellos se dejó moldear y se dejó pulir en el taller del Maestro, para que Dios los transformara y cambiara lo que debían. Pero también allí, en el taller del Maestro, adquirieron lo que les faltaba. Estos personajes contaron con cualidades humanas y espirituales, como vos y como yo. Pero estos personajes fueron hombres de mucha oración. Y en este día Dios te está llamando. ¿Cómo? Él pone algo en vos que llama tu atención y coloca un deseo ardiente de responder a su voluntad. Él transmite un mensaje que requiere una acción de nuestra parte. Pero déjame decirte que a veces el llamado de Dios puede incomodar, porque no es lo que esperabas o no es lo que a vos te hubiera gustado. Pero aquellos que hemos sido obedientes a su palabra, sabemos lo que es derramar lágrimas de dolor en la viña del Señor. Pero lo mejor de todo esto es que nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el gran Yo Soy. Y tenemos la certeza de que si Él nos coloca en un lugar, Él nos va a sacar de ese lugar allí triunfantes, nunca derrotados. Dios es el alfarero. Con algunos seguramente trabajará más tiempo. Cierta vez alguien dijo, a una nos hace vasos, a otros
nos hace tazas, porque cada uno de nosotros tiene un propósito específico en la obra. Cuando Él nos llama, Él nos va a pulir y va a sacar lo mejor de nosotros. En este día, Dios necesita mujeres dispuestas. Y hoy Él quiere equiparte, quiere enviarte y quiere ponerte. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? ¿Cómo responderás al llamado de Dios? ¿Con cobardía, pensando, es muy grande lo que me estás pidiendo hacer? ¿O es mucho lo que tengo que dejar para poder seguirte? ¿Es muy grande o es mucho lo que vos me estás pidiendo, Dios? ¿Lo vas a hacer con rebeldía? ¿Mirando hacia otro lado y escondiéndote de la presencia de Dios? O quizás lo vas a hacer con obediencia y dirás como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero recuerda que Él te dice: no te apresures, no salgas corriendo. Estad quietas, estad un tiempo quieto y conoced que yo soy Dios. No desmayes en el proceso, porque yo te daré fuerzas, yo te ayudaré. Y cuando estés trabajando en mi viña, te dice Dios, yo te sustentaré, no una vez ni dos, siempre dice el Señor. Y con la diestra de mi justicia, yo te sostendré. Y quiero cerrar con una frase que siempre la usa mi esposo. Es una frase de Hudson Taylor. Dice: no son los grandes hombres los que transforman al mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Recuerda, Dios hoy te está llamando. Quizás es la primera vez que nos estás escuchando. Dios tiene un llamado de salvación para vos. Quizás ya hace tiempo que estás en los caminos del Señor y estás instigando y estás viendo en dónde puedes ubicarte. Este es un tiempo de oración. Dios te está llamando. Deja que Él te guíe. Que el Señor bendiga su palabra.